¿Cómo fue el paso de la Málaga fenicia a la Málaga romana? No tenemos que pensar que Málaga viene de casi 8 siglos de ocupación fenicia. Después de 8 siglos, pues cuando llegan los romanos, ya por el año 206, pues todavía se sorprende que han transcurrido 200 años de ocupación romana y siguen hablando en fenicio, vistiendo en fenicio, adorando los dioses fenicios e incluso acuñando monedas fenicias en la ceca de Málaga. Como ven, una curiosidad que ellos quisieron acabar, sobre todo porque estamos en un nuevo orden tanto político como de creencia. Ellos se adaptan sobre todo a una ciudad heredada, una ciudad prácticamente con calles gigantes, calles muy estrechas, y también en la parte nueva pues se abre lo que sería ya una ciudad ortogonal, perfectamente reticulada, donde está el foro, donde está el mundo administrativo. ¿Desde dónde hasta dónde se extendía la ciudad romana? Imaginaron que lo que serían los límites de aquella ciudad pues discurriría desde lo que es la colina del Alcázar, porque aquí estaría el centro del poder, heredado del mundo fenicio, desde aquí se tomaban las decisiones para bueno y para malo que tenían que ver con el desarrollo futuro de la ciudad. Esta área se presentaría amurallada para ser defendida y los límites serían, pues prácticamente correría por donde hoy está la calle Segrí, bajaría por calle Granada hasta la margen derecha de la actual calle del Ario, bordearía la cortina del muelle y de nuevo la colina de Alcázar. Una ciudad que evidentemente creció en cuanto a espacio en relación a la ciudad fenicia, que como sabemos era una ciudad mucho más pequeñita. ¿Cómo era la economía de Málaga en esa época? En cuanto a esta ciudad, una ciudad sobre todo con gran tradición marinera desde el pasado fenicio, pues seguía dedicándose a las actividades artesanales y comerciales, sobre todo de exportación con las grandes ciudades del imperio. Entre ellos, pues la principal exportación que teníamos nosotros junto con Cádiz era la de una salsa que todos ustedes saben que se denominaba garum. El garum pues se hacía extrayendo las entrañas de peces pequeños, después se maceraba varios meses en una especie de tinaja, se movía varios días y después se obtenía, después de colarlo, el famoso licuado, una especie de salsa que acompañaba tanto a la carne como al pescado. Y ahí pues se producía ese apreciado líquido elemento que después nosotros consumiríamos y sobre todo sería dedicado a la exportación. ¿Cuándo se construyó y cuándo se abandonó el teatro romano? El teatro se construye, creemos que a finales del siglo I, principios del siglo II. Y se abandona pues prácticamente casi a mediados del siglo IV, final del III, principio del IV, porque ya os digo, es cuestión de la gente que quería otro tipo de actividades. ¿Cuáles eran las principales características de esta construcción? ¿Qué actividades se realizaban en ella? Y se construye aprovechando la ladera, la pendiente de la ladera de la actual colina del Alcázar. O sea que podríamos hablar de un teatro mixto, griego y romano, porque aprovecha esa pendiente y después continúa construyendo el graderío. Un teatro donde tenían lugar pues, actividades de tipo lúdico, como se pueden imaginar. Para nada los cristianos eran devorados por los leones, ni mucho menos, ni se hacían luchas de gladiadores. Esto es un teatro donde tiene lugar obras de teatro, cantos y juegos. Siendo de especial predilección, pues por ejemplo en aquella época, pues las bailarinas, una serie de bailarinas que venían desde Cádiz y que hacían el deleite sobre todo de la población masculina de entonces. La entrada se adquiría, era una especie de entrada de arcilla y después había un recipiente con una especie de hucha donde se habilitaba para ir recogiendo todas esas entradas. El teatro estaba perfectamente acondicionado para su uso, tenía agua corriente, tenía saneamiento y un mecanismo para el telón de la escena que partiría del suelo hacia arriba, al contrario que en nuestros teatros actuales. Y también el público estaría protegido en lo que se pudiera por una especie de lona, de toldo, que daría la vuelta a todo el teatro. ¿Qué partes tiene el teatro romano? Pues estamos en lo que sería el acceso al teatro, sería la gran plaza, el gran ágora, y justo detrás pues tendríamos el arranque de la cimentación de lo que sería la trasera de la escena. Aquí vemos el arranque de lo que sería la cimentación de las columnas. Ahí irían apoyadas todas las columnas que conformarían la Valva Regia, la Valva Hospitalis, y justo delante tenemos el entarimado donde desarrollaban su actividad los actores y sobre todo cantantes, músicos y bailarinas que venían al Teatro Romano de Málaga. A la derecha vemos el Aditus Sur, que es el que se conserva, pues exactamente igual, pero en la parte opuesta, en la zona norte, tendríamos también el Aditus Auditorio. Por ahí accederían lo que eran los espectadores de mayor nivel social. Y ahí justo delante ven en el centro una silla, de lo que sería el resto de las sillas. Hay una crónica que dice que todos se podían sentar todos aquellos que tuvieran silla en mármol, o sea, una silla de mármol, y que concretamente tenemos la del gobernador de la ciudad. Alrededor pues vemos la orquesta, lo que nos queda de ella, realizada en una especie de técnica que se llama el sextile, donde se utilizaban mármoles de diferentes colores, diferentes procedencias para hacer un gran damero. Y vemos el graderío evidentemente lo que es la orquesta con el graderío estaría separado por una especie de valla, realizada en este caso en piedra, como vemos los restos que quedan, y ya pues se irían situando los diferentes espectadores con arreglo a su clase social. Arriba vemos las bocanas que quedan,
Como ven, faltaría otra en la parte norte, que será fruto de la próxima restauración, cuando se pueda realizar, la que recomponga toda esta zona norte del graderío. Y esas bocanas pues nos llevarían, ahí lo están viendo en la recreación, pues lo que sería esa especie de pabellones o de palcos de localidad más barata. Bueno, como ven, un teatro que tiene mucho que ofrecer. Un poco más hacia la derecha, pues pueden ver los restos de solería, que realiza en forma de espiga, o incluso debajo una abertura que comunicaría con los bajos de calle Alcazabilla cuando se pavimentó toda esta zona. ¿Cómo era la distribución del público? En cuanto a la distribución del público en el teatro, era muy particular. Quizás no va a parecer muy clasista, pero que esto funcionaba así. La parte más importante del teatro sería el semicírculo, la orchestra, o la orquesta, como lo decimos ahora. Ahí se sentaban los personajes ilustres de la ciudad. Por ejemplo, aquellos, hoy le diríamos los patrocinadores, han puesto pasta para que se celebren ese tipo de actividades, por lo cual le daba derecho a compartir la primera fila donde había sillones de mármol. De hecho, se conserva el sillón central del gobernador de Málaga, que lo podéis ver en el Museo de la Aduana, y bueno, en esa orquesta estarían sentados los personajes ilustres. A partir de esa primera fila, que hoy diríamos la fila del protocolo, pues se sentarían, dependiendo de la clase social que cada uno ostentaba, pues los personajes. Que contra menor poder tenía, pues más arriba se sentaba, siendo el espacio reservado para las mujeres, un espacio que no conservamos, que sería la zona de la parte alta, donde estaría una especie de palco, donde se sentaban los esclavos y las mujeres. Aparte del teatro romano, ¿hubo otras construcciones destacadas en esa etapa? Bueno, otro edificio destacable, ahí vemos al fondo, vemos la torre de nuestra catedral. No me preguntéis por qué, pero desde muy antiguo siempre se ha utilizado como un sitio religioso. Hoy la geografía ha cambiado muchísimo, el mar estaría muchísimo cerca, el mar lo inundaría todo, y donde está la catedral es una especie de montículo, una especie de promontorio más elevado. Y ya se encontró la existencia de un templo fenicio, posteriormente un templo a una diosa romana, después sería el lugar ocupado por la mezquita Aljama de Málaga y después por la Catedral de la Encarnación. Como ven, es un sitio especial donde nuestros antepasados han creído que era un sitio apropiado para desarrollar cada uno su creencia en distintos momentos de la historia. ¿Qué uso se le dio al teatro romano tras su abandono? Tras el abandono, primero hemos dicho una especie de cantera para reciclar material y después en un cementerio cristiano. Se usaron restos romanos para la construcción de la alcazaba, ¿no es así? Los primeros grandes recicladores fueron los musulmanes. Los musulmanes sabían de su existencia, reaprovecharon columnas, capiteles, decirles que, por ejemplo, las columnas de la escena, lo que sería la valva regia, donde la parte de la puerta central, o la valva hospitalis, que son las dos laterales, por donde discurrían esa acción de los actores, en esa especie de decorado fingido, pero realizado en piedra, pues se encuentran reutilizadas en la alcazaba de Málaga. Los árabes pues la reutilizaron como material barato, no le costaba nada y sobre todo porque era sólido para una construcción como es la alcazaba. Con el paso de los años, el teatro romano quedó enterrado. ¿Cómo fue su descubrimiento a partir de 1940? Cuando se construye el Palacio de Biblioteca, pues los que se encargaron de hacer la cimentación sí vieron que había restos de origen romano, lo que pasa es que se callaron hasta finalizar los trabajos. Todo se descubre como complementa a esos jardines que antes les comentaba y que sacaron a la luz pues, parte del teatro. Hasta el año 1995 no se pudo ver la realidad del teatro, aunque se hicieron catas realizadas por el catedrático Pedro Rodríguez Oliva y se pudo comprobar de la existencia y del buen estado de conservación del teatro. En el 95 se demolía ese palacio o archivo de biblioteca, la conocida como Casa de la Cultura, donde muchos hemos estudiado, y se empezaron a hacer las excavaciones que sacaron a la luz pues lo que nos quedaba del teatro. Un teatro espectacular y sobre todo muy bien conservado. ¿Cree que el patrimonio histórico que tiene Málaga es valorado? Evidentemente a los malagueños les cuesta mucho trabajo poner en valor su pasado. Eso suelo decir que la administración tiene que hacer verdaderas campañas de formación, sobre todo en una ciudad como la nuestra que quiere vivir de esto, de la industria, de la cultura. Cuanto más promocionemos entre ciudadanos la grandeza de la ciudad, mayores sabremos venderla, porque esto funciona así. El desconocimiento pues, es importante y hace que no se valore lo suficiente y en lo que vale pues, todo el patrimonio que tenemos.